Raimundo Cruz, entrevista a... Quiero agradecer que nos haya tomado la doctora Lori Ann, jefa del Laboratorio de Genética Molecular. Es una mujer, una profesional que ha sido muy socorrida en los últimos días porque se habla de una tercera ola de contagios después de Semana Santa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues con gusto de estar en el programa. Al contrario, los agradecidos y con gusto enorme somos nosotros. Doctora, dos temas fundamentales. Se habla de una tercera ola, contagio masivo después de Semana Santa. Sí, es correcto. Estamos repitiendo los errores de antes y seguimos en el mismo camino fatídico. Se han dado muchas alertas de que esto viene encima, que va a suceder, y hemos tenido, como en otras ocasiones, el privilegio de tener tiempo para anticiparlo, prevenirlo y detenerlo en la medida de lo posible. Pero nuevamente se cometen los mismos errores de no hacerlo. Es decir, no cambia nada la estrategia gubernamental. Ahora, por seguir hablando con esa demagogia de las cosas van bien, no se preocupen, ya vamos pronto de salida, estas son mentiras que se le están diciendo a la población. La realidad es que estamos en una situación muy grave, en donde estamos viendo que las muertes en realidad son más del doble de lo que la Secretaría de Salud reporta. Esto basado en cifras que también son de la Secretaría de Salud, pero no lo suman a las oficiales, ¿verdad? En fin, tenemos esto y tenemos todos los avisos de que se viene encima una escalada que puede ser peor de que todo lo que hemos visto hasta ahora en la pandemia. Y en lugar de tomar las medidas adecuadas para prevenir esto, estamos hablando de reabrir escuelas, pasando estados a semáforo verde y seguimos hablando de que esto no es tan grave. No sé si después de más de 320,000 muertes, el que sigue pensando que esto no es grave, creo que tiene la cabeza metida en un hoyo en la tierra, o simple y sencillamente tiene una indolencia en donde cree que no es grave que más de 320,000 mexicanos se hayan muerto innecesariamente por este problema. Tocó un punto fundamental, doctora. La autoridad nos dice que llevamos oficialmente 201,000, póngale la cifra que quiera. Pero RENAPO dio a conocer el fin de semana que se habla de casi 120,000 muertos más. La cifra llega a ser como de 320,000. Primero que nada, hay una situación no cierta. Ahora sí que vamos a tomar la frase del clásico. No tenemos otro dato nosotros, lo tiene RENAPO, que es una dependencia con liga con el gobierno federal. Simplemente ahí ya estamos mal, de entrada en los números. Sí, y esto no es nuevo, es decir, los reportes del exceso de mortalidad se han venido dando, si bien no con una periodicidad bien definida y bien estable, sí se han venido dando desde mediados del año pasado. Entonces ya sabemos que el exceso de mortalidad en nuestro país se sigue agregando, se sigue acumulando, y ahora nada más es que hemos llegado, es decir, el cálculo equivocado que está haciendo la Secretaría de Salud, pues ya rebasa 120,000 muertos. Y aquí hay muchas cosas, ¿no? Que hay que, pues no sé, reflexionar al respecto, ¿no? Una de ellas es, si las propias autoridades de nuestro país saben que existen estas muertes y que estas muertes son a causa de COVID-19, porque lo dicen, es decir, dicen que estas muertes está comprobado que son a causa de COVID-19. Correcto. Y esta confirmación se ha hecho con base en las actas de defunción que están sentadas en los registros civiles, en la base de datos de los registros civiles a nivel nacional. Si estas son cifras del gobierno, ya se sabe que están omitiendo de las cifras más de 122,000 defunciones, pues yo diría que le están faltando al respeto y están revictimizando a todos esos muertos y a los deudos que han dejado atrás. Es decir, nada más quiero imaginar lo que sienten las familias que han perdido seres queridos, que no solamente son cifras, números invisibles que no parecen importarle a nadie, sino que ahora van un paso más allá, en donde ni siquiera son contados. Es decir, ya ni siquiera se agregan a la cifra oficial. Yo creo que es una falta de respeto y una revictimización de las personas que han muerto. El gobierno debería tener la decencia, por lo menos la decencia, de agregar estas muertes a las cifras oficiales. Estamos entrevistando a la doctora Lori Ann, jefa del Laboratorio de Genética Molecular, pero pasando este gobierno, a este sujeto se le podría perseguir
por asesinato masivo de mexicanos. No sé si esté de acuerdo conmigo, doctor. Este hombre podría terminar inclusive en la cárcel. Pues ahí sí no me atrevo a opinar porque no tengo bases, digamos, de cómo es la situación legal y cómo son las leyes en este sentido que permitirían perseguirlo legalmente y cuál sería esa consecuencia, ¿no? Sin duda, lo que sí tiene que quedar muy claro es que ha sido gracias a sus decisiones, a las determinaciones que ha tomado este hombre, y estoy hablando de Hugo López-Gatell, sí, claro, secretario de Salud, ¿verdad? Lo que ha llevado a morir a más de 320,000 personas innecesariamente. Hay que decirlo con todas sus palabras. Estas muertes pudieron evitarse si el gobierno de México hubiera tenido una estrategia adecuada para controlar la pandemia. Estas fueron muertes prevenibles. Entonces, pues sí, en él cae la responsabilidad y si se va a rendir cuentas, pues él tiene muchas que rendir. ¿Cuánta culpa tenemos los ciudadanos desde su punto de vista, doctora, de que esto siga continuando? Pues mire, yo creo que aquí hay dos cosas. Es muy diferente la culpa que la responsabilidad. ¿Sí? Yo no lo veo nunca con culpa a la población. Y voy a explicar por qué. Porque el mexicano no ha sido irresponsable simplemente porque sea parte de su naturaleza. Ni tampoco la gente que anda sin cubrebocas o que sale de vacaciones o que no se cuida y que hace fiestas y todo esto. Yo no creo, la mayoría de ellos no es simplemente por necedad o porque no entiendan. Es porque ese es el mensaje que ha venido de parte de las autoridades. Desde el principio las autoridades han mandado un mensaje en donde reiteradamente le han mentido a la población diciéndole que el problema no es muy grave, que realmente vamos de salida, que ya pronto vamos a salir de esto, que la gravedad no es tanto como la gente quiere decirlo, ¿no? Reiteradamente el subsecretario de Salud y el mismo presidente de la República, ¿no? Dicen, no, pues es que los medios de comunicación quieren golpetearnos. No es golpeteo, es que aquí se han muerto más de 320,000 personas. O sea, ¿cómo quieren que no se hable de eso, no? Entonces, las autoridades han dado el mensaje de que el uso del cubrebocas pues es muy opcional. El presidente ha dicho que sus expertos le dicen que no es necesario usarlo, ¿no? Entonces, cuando alguien no usa cubrebocas, ¿vamos a decir que tiene la culpa? Pues no. O sea, ese es el mensaje que se ha dado. Y cuando reiteradamente, ahora, porque vienen las elecciones, y parece que la preocupación más importante de nuestras autoridades no es cuidar nuestra salud ni salvar nuestras vidas, sino quedar bien parados en lo que va a pasar en las elecciones que vienen. Entonces están muy preocupados por cuidar su imagen y figura, ¿no? Entonces dicen, no, estamos vacunando a mucha gente, todo esto va muy bien. No, a ver, no estamos vacunando a mucha gente. México va muy lento en el avance de la vacunación. Segundo, la vacunación no es una solución inmediata al avance de la pandemia. El único país en la faz de la Tierra que ha podido emplear la vacunación como una herramienta para detener el progreso de la pandemia es Israel. Y la razón es porque tiene a más del 65% de su población ya vacunada con el esquema completo de vacunación. De ahí en fuera, ni Estados Unidos, que ha estado vacunando o poniendo vacunas, vamos a decir, al ritmo de entre 1 millón y 3 millones de vacunas al día. Así es, diario, sí. Ellos no están blindados contra un repunte. ¿Por qué? Porque la población, es decir, la proporción de la población que realmente está ya completamente inmunizada, no rebasa el 26%. Viene una tercera ola de contagios que puede ser más letal, algo quizá como Brasil que está fuera de control, pero también un tema fundamental, los jóvenes y los niños. Es correcto. Los jóvenes y los niños no pueden recibir ahorita la vacuna. Nadie menor a 16 años puede recibir vacunas, porque las vacunas no tienen autorización para esa población. Quiere decir que mientras no vacunemos a ellos, nunca vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, salvo algunos países europeos en donde su población de menores de edad representa un porcentaje muy pequeño de su población y tienen una proporción muy grande de adultos mayores, tal vez ellos sí. En México no hay manera de llegar al 80-85% de la población sin incluir a los menores de edad. Lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en la mayor parte de los países latinoamericanos. Entonces, la pandemia no se puede detener hasta que no tengamos cifras como las que tiene ahorita Israel, que es ya más del 65% de la población está completamente
completamente inmunizadas. Entonces, hacer de cuenta que la vacunación al ritmo que lleva México, aquí nos falta una cifra. México no ha llegado ni siquiera al 1% de su población con el esquema completo de vacunación. Oiga, ni el total de médicos están vacunados, ni el total de trabajadores de la salud en distintas áreas no están vacunados todos. Sí, es decir, dijeron que primero iban a ser los profesionales de la salud, ¿Sí? pero pues no terminan con ese grupo, empiezan a vacunar adultos mayores, cuando se les dio la gana empiezan a vacunar maestros en Campeche, empiezan a vacunar a los siervos de la nación, o no sé cómo les llamen, pues sí, es un desastre, ¿no? Eso es un desastre. Los profesionales de la salud, en el sector público, privado y en todas las ramas, y estoy hablando de médicos, de enfermeras, de camilleros, de odontólogos, todos Sí. necesitan la vacuna. Punto. Completa. Lorian, claro. jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, ¿con qué se quiere despedir? ¿Cuál es el mensaje que quiere que se quede el auditorio antes de que se vayan de vacaciones de Semana Santa? A ver, el mensaje es esto. Lo que viene hacia adelante puede ser más grave de lo que vimos a finales de año. Wow. Lo que está pasando ahorita en Brasil, si ese es el parámetro de lo que va a pasar aquí, Brasil es un país que hoy está completamente colapsado y está reportando por arriba de 3,000 muertes al día. Al día, correcto, sí. Si eso es lo que viene para acá, ahora, independientemente de la crítica que se haga del manejo que el gobierno ha dado a la pandemia, nosotros como población mexicana sí tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad implica no propagar el virus. ¿Y cómo hacemos eso? Quien se pueda quedar en casa, quédense en casa. No es momento de relajar ahorita las medidas de prevención. Hay que ponerse el cubrebocas siempre que salgan de casa. Y hay que ventilar todos los espacios cerrados. Esto depende también en gran medida de las acciones que llevemos nosotros. El gobierno ha tenido una comunicación muy poco clara, transparente y consistente con la población. Pero tenemos otras maneras de informarnos. Tenemos un tsunami, una ola de tsunami que nos va a azotar. ¿Qué tan fuerte nos azote? En gran medida va a depender de lo que hagamos nosotros. Necesitamos en este momento reforzar las medidas de prevención. Un gusto poder contar con su valiosa colaboración. Muy buenas tardes.